Nos cuesta mucho a nosotros, lo decía la mañana, entender las cosas con mucha claridad. Por ejemplo, durante el estudio de la escuela dominical, le dije que no me siento del todo bien, así que usemos el micrófono. Yo obviamente la idea era para que ustedes escuchen bien, pero después ya cuando he terminado la clase, me he dado cuenta, oye, pero al hablar nosotros más fuerte, una de las cosas que les dije, nos sentemos para acá, era para que no nos interrumpan los de allá, pero a nosotros, al hablar más fuerte, y a nosotros nos llegaba también interrumpir a ellos, ¿no? Así que también entendemos en esas cosas para mirar siempre todo en el Señor. Obviamente que no los hemos perturbado mucho, pero tampoco queremos perturbar en absoluto. Hoy también hay algunos pequeños que nos están acompañando, ya no tienen que aceptarse y que entiendan, ¿sí? No siempre las cosas van a ser como uno desea en la vida, hay que ir también creciendo y vamos a ir creciendo y aceptemos ello sin temor, ¿sí? Aceptemos ello sin queja, ¿sí? Aceptemos ello simplemente con agradecimiento a nuestro Dios, que no siempre es fácil adaptarse a esos cambios, pero simplemente aprendamos nosotros a crecer en el Señor también con ellos. Así que yo también voy a tener que hacer algunas adaptaciones porque voy a tener que ser más organizado, voy a tener que en ese aspecto también ser más ordenado, porque por lo general yo lo que trato de hacer simplemente es explicar lo que entiendo en las escrituras, ¿ves? No que voy a dejar de hacer eso, pero ya entendiendo que hay otros también que están participando y que ser más cuidadosos con ello, vamos entonces a tratar de ser más cuidadosos con ello. Hoy, sí, nuevamente vamos a continuar con la parte de este tema que tiene que ver con reflejando a Dios. Y ya hemos hablado y hemos dicho que nosotros en realidad siempre estamos reflejando a alguien o a algo. En absoluto. Cuando a veces a usted quizás no me ha dicho, y tú eres un fiel reflejo del padre o de tu madre, ¿no? Cuando usted quizás se parezca a él o a ella o a algo que hacen y usted no le dicen esas cosas. Siempre estamos nosotros reflejando a algo o a alguien. En lo que se refiere a lo espiritual, entienda también que usted o bien está reflejando a la carne o bien al espíritu. No hay más opción. ¿Sí? La Biblia nos enseña que, insisto, o bien reflejamos nosotros espiritualmente hablando, moralmente hablando, a la carne en nosotros o al Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para reflejar a lo uno al otro? Muy sencillo, simplemente ponernos a disposición de uno o del otro. Lo ideal, obviamente, es que ojalá nos pongamos nosotros a disposición del Espíritu de Dios con el propósito de que si hay algo que se refleje más y más en nuestras vidas, sea casualmente la dirección del Espíritu de Dios. Por ello, ya a nosotros también hemos estudiado esta parte en el versículo número 7, donde se dice, no seáis pues partícipes con ellos. No que no vivamos en este mundo, porque el Señor Jesús nos ha dicho, vamos a estar acá, Jesús también estuvo, ¿sí? Pero lo que Jesús no hacía era hacer o vivir conforme nosotros hacíamos. Por ejemplo, Jesús se fue a una boda, ¿no es así? Claro que sí. Porque a veces también nosotros ponemos, no, padre, o le tenemos cosas, y que el creyente no puede tener tampoco tener vida familiar o vida social. No, Dios nunca nos ha dicho eso. Lo que sí Dios nos ha dicho es, nunca hagan lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos ha dicho, y eso es lo que Jesús también explicaba. ¿Por qué razón? Porque
porque Jesús lo que practicaba era hacer siempre lo que el Espíritu le decía, lo que el Padre le decía. Y en ese aspecto también nosotros seamos así. Si tenemos que participar de alguna reunión familiar, entendamos que a quien seguimos no es a la familia, a quien seguimos es a Jesús en esa reunión con la familia. ¿Sí? Entienda y tenga mucho cuidado de eso. Y ojalá nosotros pudiésemos siempre vivir así, porque así vivió Jesús. Y recuerden que en el versículo de este mismo capítulo, en el versículo número 1, se nos dice: ser pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y por qué no debemos seguir nosotros a los demás? ¿Por qué nosotros no debemos nosotros ser partícipes con los demás? Pero no, es mi mamá, no, que mi papá, que mi hermano, mi hermana, que esto, que esto. Insisto, si nosotros simplemente seguimos a la gente en razón al parentesco, o también a que nos hacen sentirnos cómodos, posiblemente podríamos terminar, si es que esas personas no son de Dios, podríamos terminar nosotros siendo un reflejo de la carne, cuando la idea es, repito, seamos un reflejo del Espíritu guiando nuestras vidas. ¿Por qué nosotros ya no somos tinieblas? Es lo que se nos dice en el versículo número 7, en el versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero ya no, ahora que somos de Cristo ya no somos tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que somos? Bueno, se nos dice allí, ahora nosotros somos luz, pertenecemos a la luz y nosotros, por lo tanto, se nos dice al final del versículo 8, andad como hijos de luz, guiados por la luz, no por las tinieblas. Sí, pero vivimos en las tinieblas. Igual, tenemos que aprender a vivir guiados por la luz, aún viviendo en este mundo que sabemos que es tinieblas. Y usted dirá, pero eso es imposible. No, no es imposible. Puede ser que sea difícil, pero no imposible. Repito, Jesús lo hizo. O sea, Jesús vivió como usted y como yo. Además, Jesús hasta fue crucificado por las tinieblas. Pero vivimos. Y ojalá que ese dicho también entendamos y vivamos en esa luz. El versículo siguiente, y eso es lo que quisiera que en esta mañana nosotros nos centremos, se nos dice: porque el fruto del Espíritu. O sea, ¿cómo es que el Espíritu se refleja en los creyentes? Pero de diferentes maneras, pues, sin duda, y acá se mencionan algunas de ellas. Pero el Espíritu sí quiere reflejarse en nosotros. El Espíritu sí quiere llenarnos a nosotros para que ese Espíritu también conduzca nuestras vidas. Hace unos días, por ejemplo, en uno de los devocionales, se mencionó que la primera manifestación del Espíritu llenando a un creyente es esa convicción en el creyente de la adoración a Dios. No es la única. Es el Espíritu quien nos va guiando a nosotros para nosotros ser más y más a la manera de Jesús. Algo interesante, sin embargo, es que en los llamados manuscritos más antiguos, y recuerde que no existe, por ejemplo, la carta original que escribió el apóstol Pablo a los Efesios, no existe. Lo que existe son copias de ese original, algunas de ellas son más antiguas, obviamente, que otras. ¿Sí? Pero lo interesante en este versículo es que en los manuscritos más antiguos, que por lo general uno diría tiene más peso, ¿sí? Tiene más autoridad, en este versículo no dice espíritu, sino dice porque el fruto de la luz. Es así como en los, repito, manuscritos más antiguos se nos dice. Y tiene más armonía con el contexto, porque el contexto está hablando de tinieblas y de luz, ¿verdad? En el versículo anterior se habla de tinieblas y se habla de luz, andar en la luz. Entonces,
el versículo, en este caso el versículo 9, nos dice que en los manuscritos más antiguos, en realidad este versículo debería decir, porque el fruto de la luz. La pregunta es, ¿por qué pusieron espíritu? Bueno, hay sí manuscritos más modernos que dicen espíritu, pero pienso yo que quizás se pone eso porque vamos a ir rapidito a Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, ¿sí? Ahí nada más Gálatas es el libro anterior a Efesios. ¿Sí? Antes de Efesios se encuentra Gálatas. En Gálatas, en el capítulo número 5, en el versículo número 22, que es un tema así similar al de Efesios, pero se nos dice allí, más el fruto del Espíritu. Y luego comienzan a mencionarse atributos divinos que deberíamos también nosotros tener. Entonces, como en Gálatas se dice eso, ¿no? Más el fruto del Espíritu, se piensa que en Efesios, en la carta a los Efesios, regresando a Efesios capítulo 5, por eso es que se piensa que quizás algunos asumieron que debería decirse fruto del Espíritu. Pero insisto, en los manuscritos más antiguos lo que se enseña es la luz. ¿Hace esto distinto a las cosas? No necesariamente, porque claro, ¿quién es el pionero de las tinieblas? Bueno, sabemos que es el pecado. ¿Quién es el pionero en todo caso de la luz? El Espíritu. Así que creo que simplemente estoy tratando de que usted entienda qué es lo que muchas veces pasa con las escrituras o con las traducciones. Nos dice porque el fruto del Espíritu, y aquí viene, es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué es lo que se nos está diciendo? Que si usted, hermano, hermana, en verdad es de la luz, debe andar conforme a la luz. ¿Y cómo se manifiesta la luz en nosotros? A través de las cosas que se mencionan acá. Dice, por ejemplo, bondad, justicia y verdad. Simplemente acá se mencionan esas tres cosas. En Gálatas 5:22, que lo vimos un ratito, se mencionan otras cosas. Pero lo que usted y yo debemos manifestar en nuestras vidas como hijos de la luz y como personas andando en la luz son estas cosas. O sea, eso es lo que nosotros debemos producir. Hermanos, usted debe ser una persona llena de bondad. Pero muchas veces nosotros también confundimos términos y confundimos también significado de términos. Por ejemplo, si yo le preguntase a usted, hermano, hermana, ¿qué significa bondad? Usted va a decir rápidamente, usted buena gente con los demás. Ayudándose no lo que se dice. Y no que necesariamente sea eso equivocado, pero asegúrese de que eso es a lo que se refieren las escrituras. De lo contrario, usted no va a estar viviendo conforme a la luz, sino más bien conforme a su propio parecer, que posiblemente va a ser bastante carnal. Porque ¿qué es lo que nos hace nosotros pensamos que somos buenos? Que hago buenas cosas para los demás. Eso nos hace a nosotros pensar muy buenos. O no es así. Y trato de explicar. Soy buena gente con los demás. O sea, eso nos hace pensar. Y ojalá que también usted sea así. O sea, yo no estoy diciendo que no sea malo, no estoy diciendo realmente. Pero lo que sí estoy diciendo es, asegúrese de que de aquello a lo cual se refiere con, en ese caso, bondad. ¿A qué nos referimos con bondad? Voy a darle a usted un par de versículos, ¿sí?, en los cuales nos va a dar quizás una mejor idea de a lo cual se refiere con bondad. Romanos es el primero, en el capítulo número 15. Romanos, capítulo número 15, versículo número 14. Romanos 15, 14. Se nos enseña aquí
de lo siguiente. Pero ojo el 3, ¿sí? Dice, y el Dios de esperanza, estoy en el capítulo 15 de Romanos, con el versículo 13. Insisto, Romanos 15, 13. Se nos dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Y cuando hablamos de creer, estamos hablando de la palabra, es de confiar en el Señor, de entender esa palabra y obviamente de obedecer también eso, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Versículo 14. Pero estoy seguro que vosotros, hermanos míos, estoy seguro de esta iglesia, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Y mire esto lo que continúa diciendo, llenos de todo conocimiento. O sea, ¿qué es la bondad? ¿O a qué se está refiriendo con la bondad? Se está refiriendo con que nosotros seamos llenos de la palabra del Señor. Que aprendamos a encaminarnos conforme a la palabra del Señor. Y que si vamos a ayudar, ayudemos también conforme a la palabra del Señor. O sea, no simplemente repito, significa que no, yo soy buena gente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué soy yo? Mi hermano se equivocó, mi hermano hizo mal, pero como usted es buena gente, no digo nada. No, eso no es bondad. O sea, eso no es una manifestación del Espíritu de Dios. Porque si en verdad fuese la manifestación del Espíritu de Dios, usted haría lo que entiende la palabra quiere que usted haga. ¿Acaso no es cierto que para nosotros en esta nuestra sociedad, que es tan carnal, mientras menos pisamos los callos a los demás, mejor para nosotros? ¿Es así o no? Pero la Biblia no necesariamente enseña. La Biblia nos dice, la correcta bondad es hacer las cosas conforme a la verdad, conforme a la palabra. Y no estoy diciendo que tengamos nosotros que ser en este sentido, si me permite la expresión, mala leche como otros. No estoy diciendo que nosotros tenemos que ser en este aspecto, pues no se trata de ello. Pero de lo que se trata es que se entienda. Si usted y yo caminamos en la luz, lo que se va a reflejar en nosotros es casualmente estos atributos de la luz, y dentro de ello es la bondad, pero no la bondad conforme usted y yo la planteamos, sino conforme la luz lo plantea. Y eso es lo que esto significa. Si nuevamente en el versículo 14 dice, lleno de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. O sea, usted y yo muchas veces pensamos que quedamos calladitos, es lo mejor que podemos hacer. Nos hace una buena gente. ¿Sí? Bíblicamente hablando, no necesariamente. Repito, no se trata de convertirnos en buenos, sino se trata de que en el amor de Dios nosotros podamos entender que ese mi hermano necesita ayuda. Y la ayuda no está en que voy a decir que sí lo que quiera, pero eso me creo. La ayuda está, hermano, necesita hacer las cosas como Dios. No se me cambia. Y por ello necesitamos aprender a ver las cosas conforme a Dios, porque repito, usted y yo en muchas instancias nos creemos con la gente, no queremos que se lo hagan. Sí, porque mira como digo, o sea, no trato de buscar a nadie, y no se trata, insisto, de eso, de lo que se trata es de que nos ayudemos a encaminarnos mejor en el Señor. De eso es lo que se trata de la bondad. Otro versículo que dije les iba a mencionar en segunda de Tesalonicenses, si necesita ayuda, estaría más atrás de Efesios, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 1, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo número 1, insisto,
propósito de que entendamos mejor esa palabra bondad. Capítulo 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 11, dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y tiene que ver con la palabra de fe, que nosotros comprendamos y que aprendamos a actuar en base a ella. Eso es lo que Dios desea se pueda ir reflejando en nosotros. Pero claro, como nosotros no queremos tener problemas con nadie, ¿qué es lo que hacemos? Cuando hay la posibilidad y necesidad de ayudar a alguien, de hablar con ese alguien, estamos hablando de la fe, no estoy diciendo, oye, usted me ha dicho yo a cualquier persona que pasa por ahí, pero me hablando mal, no le digo, oye, pero la Biblia dice, no estoy hablando de eso, estoy hablando de iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo, de eso estamos hablando. Ciertamente. Si alguien nos corrige, nosotros posiblemente también nos incomodemos. No nos va a gustar. Y nos parece que lo que el otro está haciendo malo conmigo. Puede ser. Pero puede ser también que no necesariamente esté haciendo malo conmigo. En realidad está haciendo bueno. Pero nosotros, insisto, por lo general, manejamos la bondad en base a lo que es nuestro propio entendimiento o pensamiento. Cuando la idea es, si estamos hablando de la bondad de Dios, es conforme a el entendimiento divino. Y eso es lo que la palabra nos enseña. En verdad dijimos que la bondad se manifiesta. Yo repito en eso, diciendo, mi hermano, usted se llama para ir y no estoy diciendo. Vamos a hacerlo simplemente para caminar en él. Pero si en ello nosotros, o el Señor nos guía a darnos cuenta de una situación quizás incómoda, y podamos encaminarnos más en así. Vamos regresando a Efesios, a Efesios, que nos dice también en el versículo número 9, el fruto, o lo que nosotros deberíamos producir, es toda bondad, es toda bondad. Por eso también, hermanos, muchas veces nosotros caemos en el error de pensar, no, pero si yo voy a la iglesia estoy bien con Dios, si yo hago eso estoy bien con Dios. No es nada. Ojalá que sí. Es cuando el Espíritu se refleja en nosotros, cuando la luz se refleja en nosotros, que estamos viviendo con Dios. Y aún estando bien con Dios, también es posible estar mejor. ¿Sí? No solo dice ellos, sino también que se nos dice en el versículo número 9, ¿sí? La justicia, ser de una condición aceptable y conforme a Dios. Usted y yo, por lo general, siempre nos sentimos justos comparándonos con otros, ¿verdad? Por lo general es así. No que, mira, como vive, cambio como. Por lo general nos sentimos justos en comparación con los demás. ¿Sí? Pero la idea no es aquí ese tipo de justicia. La idea es la justicia a través de la cual su vida, ¿sí?, está condicionada con la vida de Dios o con las demandas de Dios para usted. Eso es justicia. Nosotros muchas veces hasta mentimos pensando que somos justos, pero nos hacemos. No, pues como es que la verdad que se figura la verdad va a afectar a otro. No tiene que mentir, porque eso ya no es justo, según Dios. O cualquier otro tipo de pensamiento que nos hace pensar, que nos hace sentir que en todo caso estamos siendo justos. Porque yo terminamos los niños que no, tiene usted que aprender a reconocer que el andar en luz se manifiesta a través de también la justicia divina.
en su vida. Que seamos más conforme a Jesús. Y que siempre en ese sentido, como mencioné hace un rato, es una condición aceptable y conforme a nuestro Dios. Porque también se podría decir integridad. Y entiendan, al mundo, ¿sí?, la justicia es muy relativa. ¿Verdad? Yo me acuerdo que en una ocasión fui testigo, ¿sí?, de una situación ocurrida entre un hermano en Cristo y una prima hermana mía. Un conflicto circunstancial, pero yo estaba en medio de él. Y sabía quién estaba en error. Y en error estaba mi prima hermana. Y me llamaron otros primos hermanos y me dijeron, oye, pero tienes que entender que ella es tu hermana, así que necesitas tú. Ahora, porque somos así. No hay cosa más fuerte que nuestra sangre. Eso es lo que decimos. Si tenemos que mentir, muchas veces lo hacemos. Pero no entienda esto. No debería haber cosa más fuerte que nuestra relación con Dios. Y no se trata de estar tirando dedo o echando dedo, como decimos, de lo que se trata es, ok, tengo que aprender a buscar la dirección de Dios en situaciones como estas también, para hacer su justicia, no la mía. Entonces, eso es lo que también expresa esta justicia. Insisto, no simplemente es quedar bien parado, o el que el resto diga, mira que bien. No va por allí. Va por qué es lo que usted entiende, Dios quiere que usted haga. Y por lo general nuestra justicia es muy relativa. Y lo último que se menciona acá es verdad. Y verdad que me dijeron que debería terminar a las 10. Y ya son algo. Ya, lo que digo esa cosa. Vamos a detenernos. Vamos a detenernos. Nos quedamos con la verdad. Dios me dio. Pero es verdad, simplemente para que usted entienda. Vamos allá de su verdad. Vamos allá de su libertad. No por nosotros. En reverencia, hermano, Padre, gracias, Señor, por enseñar. Gracias por hacernos comprender que la verdad, como hijos tuyos, somos distintos a lo que nosotros mismos, o debemos ser distintos a lo que somos. Y que por ello tu palabra nos enseña y nos dice que debemos despojarnos de Dios para vestirnos, Señor. Perdón, nosotros ayúdanos para que como humanidad nosotros sepamos reconocer la necesidad que tenemos de ti, para que seas tú que se manifieste más y más en nuestros días. Te Señor, más y más. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos estos favores. Amén. Entonamos, hermanos, el coro número 82. El coro número 82. Es Cristo mi Dios.
Efectivamente, somos todos muy cristianos. Le pedimos a Dios que nos libere de las tinieblas, pero muchas veces estando ya en luz como que queremos que Jesús siempre esté con nosotros para que nos vaya bien. Pero bien para nosotros significa que Jesús haga lo que quiere. Para Jesús, bien significa lo que estamos estudiando. Jesús quiere estar con nosotros. Jesús quiere llevar nuestras vidas. Y que en verdad nuestras vidas vayan para bien. Pero el bien que Él entiende, el bien que Él quiere dar. Tengamos temor de Dios. Tengamos a seguir. Y vamos a estar bien. En bondad, en justicia y en verdad. Quizás usted entiende y cada vez más y más que aún tratando muchas veces, porque a mí me pasa, de crecer en el Señor, pero crecer en el Señor, pero siempre sigo, pero como yo lo consigo. Y eso no es crecer. Crecer en el Señor es conforme Él nos dice. Y quizás usted está continuando, cometiendo eso, como yo lo consigo. Y hermanos, no hay forma. Debe ser conforme Él nos dice. Y quizás usted en esta mañana quiere decirle a Dios, perdóname porque ciertamente yo necesito ser como tú quieres que yo sea, no como yo quiero ser. Ahora que quizás necesitamos nosotros estar. Queremos que Dios sea bien satisfecho con nosotros. En breve, hermanos, hermano Eduardo, por favor, díganos en esto. Amén. Tomen asiento un ratito, le dije que quería un ratito, nada más, por favor.